Cuando hablamos de asesinos en serie, nos vienen a la mente usualmente un par de nombres a la cabeza: Richard Ramírez, Jeffrey Dahmer, Charles Manson y sin ninguna duda, el protagonista de esta noche, Ted Bundy, considerado uno de los más brutales asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos. En este video abarcaremos de manera resumida un poco de la vida de Ted Bundy y no tendremos tapujo en decir las atrocidades que ha hecho a lo largo de su vida criminal, así que si eres una persona sensible se recomienda discreción y cuidado con lo que están a punto de escuchar. Sin más dilataciones, comencemos. Theodore Robert Cowell, nacido en Burlington, Vermont, un 24 de noviembre de 1946, hijo ilegítimo de un veterano de la Fuerza Aérea y una chica llamada Louise Cowell. Cabe mencionar que Bundy tuvo una infancia bastante curiosa, por el hecho de que le hicieron creer que sus abuelos eran en realidad sus padres y de que su madre era su hermana. Ustedes se estarán preguntando por qué hicieron eso. Fue por el hecho de que en la época no era muy bien visto un hijo sin un padre y una madre soltera. En realidad no era algo directamente hacia su persona, era más para no recibir el rechazo de la sociedad. Al enterarse de la verdad, desarrolló un profundo rencor hacia Louis, por lo que se teoriza que fue uno de los primeros motivos de odio que desarrollaría en su etapa adulta hacia las mujeres. Se mudó en 1950 a Washington junto a su madre y Louis un año después contraería matrimonio con John Bundy. Ted sería adoptado por este y recibiría su apellido. La relación con su padre, a pesar de que Bundy intentaba tener un vínculo con este, no llegaba a ser el mejor, por lo que poco a poco empezó a distanciarse de la familia. Bundy ya desde la infancia empezó a manifestar una personalidad bastante retraída, infantil, con poco contacto social y llegando incluso a entretenerse, capturando, matando, mutilando y descuartizando animales, que como sabemos es una conducta muy común en los psicópatas. Al graduarse en la secundaria, empezó a estudiar psicología en la Universidad de Puget Sound, donde su personalidad daría un giro de 180 grados. Era un alumno destacado, los profesores lo adoraban, las chicas no podían quitarle los ojos de encima, derrochaba carisma, seguridad, todos querían ser amigos de Bundy, entre otras cosas. En 1967 se enamoró y empezó una relación con una de las compañeras de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde ella decidiría terminar la relación debido a su inmadurez, falta de objetivos en la vida y personalidad voluble. Ted se obsesionó con Stephanie, enviándole constantemente cartas para volver a retomar la relación, peticiones que fueron rechazadas por ella, generando sentimientos de rechazo y humillación en Ted. Esto es crucial y ya veremos más adelante por qué. Tras estos sentimientos generados por la ruptura, Bundy empieza a acechar a sus primeras víctimas, teniendo estas características muy similares a Stephanie e incluso a su madre Louise, mujeres bonitas, con cabello castaño y partitura al medio. Cabe mencionar que esto no era algo nuevo para él. Ya desde años atrás le gustaba fisgonear a las mujeres mientras se vestían y hacían otras cosas. Sin embargo, ahora las seguía por callejones oscuros y las agredía con garrotes. Poco tiempo después, Bundy se matricularía a la carrera de Derecho, pareciendo haber superado totalmente la ruptura con su exnovio. Sin embargo, empezó a obsesionarse mucho por su aspecto. Vestía pulcramente en todo momento, estaba afeitado todos los días, incluso practicaba frente al espejo su forma de comunicarse, convirtiéndose más temprano que tarde en una persona muy magnética, donde tanto sus compañeros como profesores le auguraban un futuro magnífico como abogado. Ahora, esto era lo que él manifestaba de cara al público, pero en el ámbito sexual, Bundy era otra persona. Parejas sexuales comentaban de que Bundy era extremadamente sádico, algunas siendo sometidas a estrangulamiento parcial en el acto del sexo e incluso las obligaba a quedarse quietas, casi como cadáveres, mientras las penetraba. En 1973 empezó a formar parte de la política, ya que desde muy pequeño tenía deseos de ser reconocido mundialmente y muy famoso. Por lo tanto empezó a juntarse con personas de la política, en especial del Partido Republicano. En el transcurso de esta ajetreada vida volvió a tener contacto con Stephanie Brooks, así es, su exnovia. Esta quedó impactada por cómo se veía Ted Bundy ahora, una persona mucho más segura de sí misma, mucho más maduro, lo cual empezó a generarle atracción nuevamente. Tras un par de semanas regresaron, pues Bundy le pide matrimonio, para meses después desaparecer abruptamente de su vida.
sin responder a las llamadas o cartas de una Stephanie adolorida, pues se preguntaba qué había hecho mal. Lo que ella no sabía era de que todo esto era un plan de Bundy como venganza. Desde la reconquista hasta el abandono, todo fue una forma de venganza por parte de Ted por lo sucedido en la etapa universitaria. Hasta aquí hemos hablado de manera resumida un poco sobre la vida de Ted Bundy, pero ahora sí estamos a punto de pasar a lo más brutal, así que se recomienda discreción. Si bien Bundy seguía con este comportamiento de estudiante modelo, poco a poco las fantasías se hacían más y más fuertes, hasta que no pudo aguantar más. En 1974, a la edad de 27 años, se escabulle a la habitación de Johnny Lenz con una palanca de metal para partirle el cráneo y posteriormente violarla con una pata de la cama. Milagrosamente, Lenz sobrevivió a este brutal ataque, pero quedó con daño cerebral permanente. 4 semanas después, un 31 de enero, se coló en la habitación de Linda Ann Healy, golpeándole en la cabeza para raptarla, asesinarla y violar su cadáver. El cuerpo no sería encontrado hasta después de un año en las montañas cercanas y sería catalogado como el primero de tantos asesinatos que cometería Bundy. Durante este periodo, Bundy ya habría asesinado aproximadamente a 15 mujeres. Sin embargo, poco a poco empezó a desarrollar un modus operandi, inicialmente basado en acechar a las mujeres hasta su hogar para golpearlas con una palanca de metal o ahorcarlas y posteriormente violarlas tanto vivas como muertas, evolucionando a un sistema más complicado pero que para él resultaba mucho más placentero, donde hacía uso de su imagen como alumno destacado, carismático y de personalidad magnética para raptar estudiantes en plena luz del día junto a su Volkswagen y un brazo enyesado, lógicamente, falso, para resaltar tanto que se veía como una persona inocente que no podría hacerle daño a nadie y además fingirse incapaz de poder cargar por sí mismo los libros o abrir la puerta de su auto, por lo que las chicas lo ayudaban y en el momento en el que ésta se descuidaba, Bundy las golpeaba con una palanca de hierro hasta matarlas. Algunas chicas lograron zafarse del ataque de Bundy y rápidamente fueron a alertar a la policía, donde empezaron a estar atentos a la figura de un hombre en un Volkswagen marrón que solía rondar las universidades o los campus universitarios. Bundy no era ningún tonto. Él sabía que posiblemente la policía estaba tras su rastro, por lo que se mudó al estado de Utah, donde seguía con su papel de estudiante mientras continuaba con sus crímenes. Aunque cabe resaltar que los crímenes que cometía eran incluso más brutales aún. Los cadáveres hallados por la policía mostraban cráneos con múltiples fracturas y marcas de mordidas bastante fuertes en zonas como los pechos, los glúteos, las piernas y otras partes del cuerpo. Empezó incluso a decapitar a algunas de sus víctimas para practicar sexo oral con las cabezas cercenadas e incluso algunas llevarlas a su hogar como trofeo. La policía de los distintos estados empezó a intercambiar información, algo bastante raro que no tocaremos en este video, pero que sí posiblemente cuando hablemos acerca de Richard Ramírez. El 16 de agosto de 1975, un coche de policía dio alto al coche de Ted Bundy tras cometer una infracción de tránsito, y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, pasamontañas, un destornillador, bolsas de basura, esposas, cuerdas y cinta con el que inmovilizaba a sus víctimas. Ted Bundy fue detenido y para su mala fortuna fue identificado por una de las chicas que meses atrás intentó secuestrar, y posteriormente los exámenes forenses terminarían de corroborar que efectivamente la policía había atrapado al asesino en serie Ted Bundy. La noticia impactó a todos los Estados Unidos y en especial a las personas que conocían a Ted, pues él daba la imagen de totalmente lo contrario a un asesino en serie. Incluso la propia imagen que él estaba dando era bastante curiosa. Solía dar entrevistas mientras era trasladado, reía y sonreía ante las cámaras, llamando incluso por sus nombres a los periodistas e insistiendo en su inocencia, mostrándose tranquilo y amable en todo momento. Se televisó el juicio de Ted, donde gran parte de los estadounidenses lo encontraban inocente, e incluso muchas mujeres ignoraban las acusaciones de Bundy y buscaban acostarse con él, ya sea porque les parecía sumamente atractivo, sumamente simpático o por su propia personalidad. Se formó incluso un club de fans de Ted Bundy
los cuales se encontraban afuera del juicio con pancartas y carteles donde apoyaban la inocencia de él. Bundy disfrutaba ser el centro de atención y los propios medios de comunicación se sintieron atraídos hacia su imagen. Por lo tanto, no era raro verlo de portada en los periódicos o siendo noticia principal en los noticieros de la época. Se hizo todo un show mediático. Muchos estadounidenses creían a Bundy, y eso es lo peligroso de los asesinos en serie, que no solo son capaces de manipular individuos, sino también masas, para que crean o hagan lo que estos deseen. Tras un descuido de la policía en 1976, Bundy logra escaparse, para posteriormente ser vuelto a capturar 6 días después, mientras un policía lo encontró intentando robar un vehículo. Estuvo escondido en las montañas, pasando hambre y frío. Por ello, cuando volvió a juicio, se encontraba muchísimo más delgado. Sin embargo, no perdía ese peculiar carisma y esa confiable sonrisa de oreja a oreja. La policía estaba hasta los cojones de Bundy. Por lo tanto, lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué hizo Bundy? Se escapó. Qué hijo de puta. ¿Cómo se escapó? Dejando de comer por meses con normalidad para bajar de peso lo suficiente y poder colarse por el respiradero de su celda. 40 días libre, donde se dedicó a matar de manera compulsiva y desmedida. En este punto, Bundy ignoraba totalmente un modus operandi o una planificación. Se convirtió casi literalmente en un monstruo en este momento. En una sola noche, ingresó al edificio de la fraternidad Chi Omega, asesinando a 2 chicas e hiriendo de gravedad a otras 2. Las atacó con su característica palanca de acero mientras dormían, además de violarlas, morderlas y sodomizarla con objetos que, por su salud mental, prefiero no mencionar. No satisfecho con este brutal ataque, ataca a otra mujer cerca del lugar, golpeándola brutalmente hasta romper su mandíbula y fracturar su cráneo en 5 partes. El 6 de febrero volvería a atacar, y este evento dejó desconcertado tanto a policías como psicólogos y a otros profesionales del medio, porque escapa totalmente del esquema de víctima que tenía Bundy, es decir, jóvenes bonitas, de cabello castaño, mayormente adolescentes o jóvenes adultas. ¿Qué fue lo que hizo Bundy? Atacó a una niña de 12 años de edad, Kimberly Leach, a la cual raptó, violó y asesinó. Y es curioso, porque como mencioné, escapa totalmente del paradigma de víctima de Bundy. Solo él sabe por qué lo hizo. Bundy en este punto pasaría a formar parte de las 10 personas más buscadas por el FBI, siendo al fin capturado un 15 de febrero de 1978, siendo apresado por un policía que reconoció la placa de un vehículo robado, sin saber que en su interior estaba uno de los asesinos seriales más brutales, no solo de Estados Unidos, sino de la historia. En juicio fue condenado por los errores de la facultad de Chi Omega, siendo identificado por un estudiante, la cual fue testigo de su presencia al verlo salir de la facultad aquel día, y los exámenes dentales, pues las víctimas tenían mordidas bastante graves y se corroboró la relación entre la dentadura y las marcas. Bundy era un excelente abogado y sabía defenderse muy bien a sí mismo, además de que gracias a su carisma hacía reír constantemente tanto al jurado como al propio juez. Sin embargo, las pruebas eran claras y la pena de muerte era casi inevitable. El propio juez le dijo a Bundy que lamentaba que todo ese talento se haya desperdiciado, que era un joven brillante y le hubiera encantado verlo en tribunales trabajando como abogado, y le recalcó que no sentía ningún tipo de antipatía hacia él y que se cuidara. Tras perder el juicio, Bundy cambió totalmente su personalidad. Se notaba muchísimo más apagado en audiencias posteriores. Asumo que era porque ya era consciente de que la probabilidad de acabar en la silla eléctrica era muy posible. Además que había subestimado totalmente a la policía y al sistema judicial, probablemente debido a su arrogancia y egocentrismo, características de un psicópata. Durante los años que estuvo en el corredor de la muerte, se las arregló para postergar su ejecución con distintas excusas, por ejemplo confesando distintos crímenes que no había mencionado anteriormente, dando ubicaciones de restos de sus víctimas, colaborando con estudios de psiquiatría y psicología, que serían capaces de darlo todo por unos minutos de entrevista con Bundy. Incluso ayudó a dar el perfil psicológico de otro asesino de la época, el cual gustaba de matar prostitutas en Seattle, apodado el asesino del Río Verde o Green River en inglés. Que, dato curioso, al ser este último asesino capturado, notaron que efectivamente los datos que había dado Ted Bundy lograron ser bastante acertados.
Bundy al final confesó un total de 36 asesinatos, aunque los investigadores sospechaban de que había aproximadamente una cifra de 100 víctimas, algo que el mismo Ted insinuaba de vez en cuando, quizás porque era real o quizás para seguir postergando su ejecución. El 24 de enero de 1989 se hizo todo un show mediático hacia la ejecución de Ted Bundy. Muchísima gente fuera de la cárcel con carteles, tambores, trompetas, fuegos artificiales, estaban a la espera de la confirmación de la muerte. Incluso se vendía mercancía en alusión a la ejecución como chapas, camisetas y muñecos de Bundy para ser quemados. Poco antes del mediodía, un funcionario de la policía salió de la cárcel alzando los brazos y sonriendo. Ted Bundy había muerto. Quedó para la posteridad una frase de Bundy que se hizo muy popular, que dice: nosotros, los asesinos seriales, somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes, y habrá más de sus niños muertos mañana. ¿Qué opinas tú del caso de Ted Bundy? Te invito a dejar un comentario en la parte de abajo y coloca qué asesino serial te gustaría que trajera al canal. Te invito además a suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Voy a estar trabajando muchísimo para traer más contenido igual a este. Deja tu like si te gustó, deja tu dislike si no te gustó y coméntame en la parte de abajo qué no te gustó y qué cosas te gustaría que mejore para un siguiente video. No olviden también de que tenemos canal de Twitch, ya somos 4000 seguidores hasta la fecha y están más que invitados a unirse a nuestra linda comunidad. Todos los links de mis redes sociales, incluyendo Twitch, TikTok, Instagram y demás, estarán en la parte de la descripción. Sin más que decir, nos vemos en una siguiente ocasión. Un beso a todos. Bye bye.